Gracias a Dios por su piedad. Si no, no estuviéramos aquí. Fue la que nos movió. Esa cobija esta mañana estaba más pesada que todos los días, ¿cierto? Mm. Pero el Señor nos mueve a estar esta mañana aquí. Y vamos a darle gracias por este tiempo y a pedirle que, por favor, nos permita disfrutar de este tiempo de enseñanza, de aprendizaje de su santa y bendita palabra. Amado Padre, te damos gracias porque has puesto tu temor en nosotros, has puesto tu piedad, como dice tu palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Es por eso que tu palabra no cae vacía en nuestras vidas, hueca, sino que tiene sentido el estar aquí, aprender de tu palabra, aprender de ti, porque eres tú quien hablas en ella y por medio de ella. Gracias por enseñarnos una vez más tu verdad, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir en primer lugar nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 11. Primera de Timoteo 6, capítulo 3, versículo 11. Primera de Timoteo 3, 6, perdón, 3 al 11. Voy a leer para ustedes estos textos. Ustedes pueden seguirme allí en su Biblia o en la pantalla que tenemos al frente. Dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hoy estamos hablando de los pasos para practicar la vida devocional piadosa. Y hay una palabra que Dios ya incluyó en su Biblia, y es la palabra contento. La vida devocional es una realidad en todo creyente. Ya tenemos vida devocional. Y tenemos vida devocional porque Él ha derramado en nosotros, ha puesto en nosotros el temor suyo y la piedad. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en estos versículos es que no es fácil, y hay una razón por la cual no es fácil. Hay un elemento que utilizan bien como dice aquí, los falsos hombres, los corruptos de entendimiento, los que juegan con la palabra de Dios, los que juegan con la doctrina de Dios, la doctrina de la piedad. Y la avaricia y la ambición de muchos es usada para la extensión de la falsa piedad. En este pasaje dice por qué razón se extiende de manera tan abrumadora la falsa enseñanza. ¿Por qué razón la enseñanza del evangelio erróneo, falsificado, distorsivo, destructor es tan apetecida por las personas? ¿Sabe cuál es la razón?
Porque prometen cosas que Dios no promete. O que Dios da sin prometerlas, solo por su gracia. ¿Qué es lo que hace que las personas estén tan listas para ir detrás de aquellos que digan, venga, aquí sí hay dinero, venga, si usted da 1,000, Dios le va a dar 1,000,000, y si da 1,000,000, Dios le da muchos millones? Porque en el corazón de nosotros, los seres humanos, hay avaricia, hay ambición, y por eso nos dejamos engañar. ¿Acaso no nos advierten las autoridades que cuando nos ofrecen grandes cosas, eso no es verdad? ¿Cuántas personas han caído en engaños de esa naturaleza? Porque en el corazón humano hay ambición y hay codicia. Cuando estamos hablando de la ambición, debemos reconocer que hay una ambición que es normal, que es correcta, que no sobrepasa los límites o que no sobrepasa el proceso por el cual Dios nos da todas las cosas. Pero hay una ambición dañina, destructiva, maligna, y esa sí hace daño en todos los aspectos. Por esa razón, ellos saben bien, esto es una guerra entre el gato y el ratón. Esta es una guerra entre la culebra y el gato. Dice que la culebra le pone al gato el cascabel, ¿no? Y puede ser muy habilidoso, pero cae. Ese es un juego. Hermanos míos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado listos para ir detrás del engaño sabiendo que hay una sola manera de obtener las cosas? Y es Dios. Y es en su tiempo. La piedad nos hace entender que la vida nuestra ha estado desde la eternidad, está hoy, y que cada milímetro de cosa que necesitamos, Dios lo va a proveer en su tiempo. En su tiempo. Por esa razón, la avaricia es el terreno abonado para quienes usan la piedad como fuente de ganancias y para los lobos rapaces devorar incautos. La verdadera devoción piadosa nos lleva a entender que adoramos al Dios que está en continua relación con nosotros. Él se da cuenta que mis zapatos se están rompiendo. Él se da cuenta antes de que mi vestido necesita reemplazo. Él se da cuenta antes que yo que necesito que me sane. Déjenme darles una ilustración que hemos tenido en este tiempo aquí en Cúcuta. Muchos de nosotros caímos como seres humanos normal dentro de la enfermedad llamada chikungunya. ¿Cuántos de nosotros hemos querido salir de ella ya? Y nos dicen, haga esto, y lo hacemos porque queremos salir de eso ya. Y posiblemente tome esto, y lo hacemos porque queremos salir ya. Pero resulta que pasa el efecto, y el ya no es ya. Se va a cumplir una vez más la palabra de Dios que dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El método que va a utilizar? No lo sabemos. ¿Amén? Ese es un ejemplo de eso. Así que Dios está en continua relación con nosotros, que Él va a proveer, como ha provisto, todo lo que necesitamos mientras estemos en esta vida. Es más, aún más allá, Dios va a proveer todo lo que necesitamos. No sabemos cómo vamos a alimentarnos en el cielo, ¿cierto? La Biblia no nos ha dicho nada. ¿Cómo nos vamos a alimentar? La Biblia no nos habla de las camas que vamos a tener en el cielo. Interesante eso, ¿no? Y quizás algunos de nosotros estemos preocupados por eso. Si necesitaremos ventilador, ¿será que necesitaremos ventilador? Señor, ¿será que me dejas empacar unas cobijas? De esta es la que más me gusta para cuando estemos en el cielo. ¿Y será que habrá almohadas? Hermanos, la provisión de Dios es eterna, es para siempre. Él está con nosotros y estará con nosotros para siempre. Lo más importante es Dios y después Él nos dará todas las cosas. Amén. Su cuidado amoroso, eterno, fiel, es dicho en la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, nos asalta el deseo de querer tener más de su provisión.
Nos asalta el deseo de querer tener mejores cosas cada día, pero ellas llegarán como cuando Dios quiere. Y ojalá que no nos lleve la ambición nuestra a caer en manos del error, del engaño. Recordamos entonces que la vida devocional es resultado de la provisión de Dios. Él nos ha dado su temor, su piedad, como lo vamos a ver ahora. Su temor, su piedad, y eso es lo que trae como resultado lo que tenemos aquí. Es el temor a Dios, es la admiración por Él, eso hace parte de su temor, el compromiso hacia Él. Estaba pensando en eso, hermanos. ¿Cuánto compromiso tienes tú con el Señor? Hay cosas que superan. Anoche estábamos estudiando con los jóvenes acerca del ejercicio de la piedad, porque dice la palabra, ejercítate para la piedad. Y dice, el ejercicio corporal es provechoso, pero para poco. Pero la piedad aprovecha para todo, para todo. A mí me llama la atención cuando nos dicen que esta pastilla sirve para todo. Quita el mal olor, acaba con los problemas del riñón, del corazón, quita la caspa, quita todo y nosotros salimos corriendo a comprarla. Eso no existe, hermano. Hay una sola cosa que sirve para todo. Es la piedad. Porque la piedad no es otra cosa que Dios obrando. Y dice que tiene ganancias para esta vida. Y tiene promesas para esta vida, pero también para la vida venidera. Todo lo que tengamos aquí en esta vida, todo se va a quedar aquí. Pero lo que tenemos en la piedad, lo que alcancemos en la piedad, eso va a quedar por la eternidad. Muy bien. Ahora sí, ahí tenemos el temor, la piedad da como resultado esos elementos que tenemos ahí al lado. Eso solamente para recordar lo que hemos venido aprendiendo. Eso nos hace el temor de Dios y la piedad nos hacen ser temerosos, adoradores, obedientes, humildes, reverentes, respetuosos, personas que oran a Dios, personas piadosas, siervos de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo primero que dice Dios que debemos hacer para vivir nuestra vida piedad, nuestra vida devocional? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es huir de las enseñanzas. Hermanos, las enseñanzas falsas o de la falsa devoción nos hacen daño. No nos creamos fuertes, no nos creamos capaces de soportar. Las enseñanzas, sean lo que sean, si no se conforman a la palabra de Dios, si no se conforman a la doctrina de la piedad, son enseñanzas destructivas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si enseña otra cosa, la palabra otra cosa indica que es diferente, que es de otra naturaleza, que esa enseñanza que estamos recibiendo o que las personas están recibiendo no provienen de Dios. Según 1 de Timoteo capítulo 4, dice que provienen de los espíritus engañadores. Es doctrina de demonios. Pero algunos creyentes hemos leído esto y no le hemos dado la seriedad al caso. Esto es lo primero que tiene que usted hacer. Esto le afecta a su vida devocional. ¿Sabe por qué? Porque le están vendiendo una ilusión, como lo vamos a ver más tarde. Le arman una cantidad de humo y se lo empacan y usted se lo lleva y cuando llega a la casa no tiene nada. Porque el humo se extingue. Así que huye de estas cosas. Vamos a ver por qué Dios dice que huya de esas cosas. Bueno, ahí hay unas pequeñas imágenes. Encontré por ahí y dije, vamos a ponerlas ahí para enriquecer la vista. La primera razón es porque esas cosas que estamos oyendo o que se oyen son diferentes. Son diferentes. Eso quiere decir que es otra cosa. Otra cosa. A propósito de eso, hay un elemento en la vida cristiana que hace posible que usted discierna entre lo que es falso y lo que es verdadero. Esa es la sabiduría de Dios. Y es importante que usted
Juzgue. La palabra juzgar es la palabra discernir. Es hacer diferencia. De hecho, usted tiene que ver la diferencia entre lo que se está enseñando y lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que medirlo por la palabra de Dios. No importa que tomen una partecita de ella, porque si usted le tira un anzuelo al pez, no va a caer hasta que le ponga la carnada. Un pedacito de la Biblia es la carnada y lo que hay detrás, ya sabe qué es. Segundo, porque no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No están de acuerdo. Usted puede analizar lo que están enseñando hoy y no es de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, hemos analizado en la iglesia varios de los temas que se tocan en el mundo moderno hoy. El término pactos, si bien es un tema bíblico, realmente no es como lo tratan hoy. El término pacto son determinaciones de Dios, son decisiones de Dios y Dios las impone y Dios las establece, en las cuales el ser humano es el benefactor. Y para que haya un pacto se necesitan dos personas de la misma esencia, de la misma naturaleza. Por esa razón el nuevo pacto es el pacto sempiterno, el que va a permanecer para siempre, porque fue hecho entre Cristo, que es Dios, y Dios el Padre. Pero no nos metieron a nosotros ahí, como yo no estaba ahí el día que Dios contrató con Jesucristo, pero sí soy benefactor de ese pacto. En ningún pacto el hombre es Dios, el hombre sigue siendo hombre. Esa es la diferencia. Y muchos temas más, como el tema de las ofrendas. Lo que hoy hablan de las ofrendas y los que más hablan de las ofrendas hoy lo dicen de una manera diferente a lo que la Biblia lo dice. Hay que establecer esa diferencia bien clara. Bien clara. Entonces no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es lo único sano. La palabra griega aquí sano es la palabra higiénica. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la única que sana al creyente. Es la única que no le hace daño al creyente. La palabra del hombre sí. No importa quién lo diga. La palabra del hombre sí es nociva para el creyente, para las personas. 3, porque no se conforman a la piedad. Ya sabemos que la piedad es la vida verdadera devocional del creyente, es su devoción a Dios, es su compromiso a Dios, es su adoración a Dios, es su servicio a Dios, es su respeto a Dios y a las demás personas. El que respeta a Dios, respeta a las personas que Dios le ordena respetar. El que no respeta a Dios, no respeta a nadie, ni a sí mismo. Antes pensábamos que si no respeta a la mamá, no respeta a nadie. No, es si no respeta a Dios, no respeta a la mamá. 4 o 2. Dios nos ordena entonces huir de los que usan la piedad como fuente de ganancias. Hermanos, aquí hay una guerra. La guerra es la demanda y la propuesta. ¿Qué quiere la gente? ¿De acuerdo a lo que la gente quiere? Los que están en el plano del mercadeo están averiguando qué quiere la gente, qué le gusta a la gente. Si hago esto, a la gente le va a gustar. Y si le gusta a la gente, entonces la gente lo va a comprar. Lo mismo pasa aquí. Ya dijimos al comienzo. ¿Por qué hay tanta gente siguiendo falsas doctrinas? Porque el ser humano tiene hambre de más, fuera de lo que Dios le provee. Queremos unos centavos más, ¿cierto? Pensando que esos centavos de más nos van a dar lo que Dios no nos da. A diferencia de la piedad nos enseña que Dios es el que provee para todas las cosas de mi vida. No soy yo, no es mi trabajo, no es el dinero el que me da todas las cosas. Es Dios, es Dios. Por esa razón, Dios ordena. Este versículo de Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dios dice que nos apartemos de esas personas. No importa quién sea. Dios dice, la orden es clara, apártate.
debemos apartarnos de esas personas. Miremos las razones que Dios establece. La primera razón por la cual debemos apartarnos de estas personas es, bueno, ahí hay unas imágenes, porque ellos están envanecidos. Ellos se subieron en una nube. Ellos están inflados por su propio orgullo, por su propia arrogancia. Interesante lo que dice Dios, ¿no? Ellos están allá arriba. Y el día que Dios les desinfle la nube, el golpe será muy fuerte. Ahora, los que siguen su doctrina se suben en la nube que ellos han construido. Hermanos míos, ¿recuerdan ustedes que ese es el problema de la creación con Dios? ¿Quién fue el primero que se subió en una nube tratando de ocupar el trono de Dios? Satanás. Cuando Satanás llega a la tierra, habla con Eva, le propone la misma cosa. Son personas que están pensando que son semidioses o dioses. Cuando analizamos la doctrina del evangelio moderno, de los movimientos llamados neocarismáticos o neopentecostales, una de las cosas que ha ocurrido es que ellos ocupan el lugar de Dios. Ya no oran como hizo el arcángel cuando le dijo: el Señor te reprenda. Ya ellos son los que reprenden en lugar del Señor, creyéndose señores. Y como dice Pedro y como dice Judas, ellos no respetan las potestades, no respetan el orden jerárquico de autoridad que Dios ha establecido en todas las áreas, incluyendo a los ángeles. Porque ellos mismos sobrepasan eso y creen que son Dios. Están inflados, dice Dios. Están inflados. Su orgullo los ha inflado. Vamos a ver otra razón. ¿Por qué razón no debemos apartarnos de ellos? No debemos compartir con ellos, no debemos acercarnos a ellos, no debemos permitir que estén cerca de nosotros, porque ellos saben nada. Pero ahora más tarde vamos a ver que todo el tiempo están hablando y están convenciendo a las personas de que saben todo. Pero la verdad es que Dios dice es que ellos no tienen la capacidad de comprender la doctrina como Dios la ha dado, como Dios la ha presentado. No saben. ¿Quién está diciendo que no saben? Dios. No saben. Vaya, háblenles de un tema. Si esa persona pudiera sentarse con usted a hablar de Biblia, permítame decirle que no le resistiría. Porque no saben. No son capaces de darles una explicación bíblica porque no manejan los temas bíblicos. Pero alguno dirá, pero ellos hablan de la Biblia. Ellos dicen que todo lugar que pisar en nuestro territorio es nuestro. Eso lo dice la Biblia. Sí lo dice la Biblia, pero se lo dijo Dios a Josué en un tiempo exacto. De hecho, eso todavía no se ha cumplido por la desobediencia del pueblo de Israel. Y pudiera sacarle muchos temas que habla. Pero son temas que, aunque están en la Biblia, no llevan el orden bíblico. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, el concepto aquí de que no saben es que no saben el orden de la Biblia. El otro día un hermano de la Alianza se atrevió a corregir a X pastor. La persona estaba enseñándole a alguien sobre las dispensaciones y cometió varios errores. Y ese hermano le dijo: disculpe, yo he entendido que las dispensaciones son así, son así, son así, son así. La Biblia dice esto, esto y esto y esto. ¿Qué le tocó hacer la persona? Quedarse callada. No manejan los temas como Dios los ha organizado en su palabra.
¿Sabe por qué? Simple y llanamente porque no estudian la Biblia. No estudia la Biblia. Pero todo hijo de Dios debe estudiar la Biblia para manejar los temas como Dios los ha organizado en su Biblia. Amén. Muy bien. Vamos a ver otra razón. ¿Por qué razón? Porque deliran. Yo no sé si algunos se acuerdan que antes, cuando las personas estaban enfermas, sobre todo cuando tenían fiebre, los envolvían en una manta, ¿cierto? Los envolvían y la persona titiritaba de fiebre, titiritaba, y algunos decían que deliraban. La idea es que esta persona está enferma física y mentalmente. Dicho de otra manera, según Dios, están locos. Están enfermos mentales. Son presa de su propio deseo malo, dice Dios allí. Y por esa razón están enfermos. Así trata Dios a estas personas. Los que atacan la vida piadosa que Dios enseña en la Biblia. Por esa razón usted tiene que decidir si le hace caso a una persona que es incoherente en lo que dice porque no lo dice conforme a la palabra de Dios, o le cree a Dios. Así de sencillo. ¿Por qué otra razón? La cuarta razón es porque, miren ustedes algunas imágenes allí, vamos a analizarla. Es muy común esto, ¿no? No toques al ungido. Ya recibí la unción, pacten y siembren. No critiquen mi ministerio, ni mi iglesia, ni mi mega iglesia. Ofrezco cobertura por el 50% de los diezmos. Yo no sabía, pero esto es un negocio impresionante. Tienen cadenas de televisión en toda Latinoamérica. Los programas, los artistas. Esto es una empresa o una mega empresa internacional. Me llama la atención. Fue un hermano que me mandó un video el otro día sobre la empresa llamada Enlace. Impresionante esto. Yo no sabía, hermanos. De hecho, tampoco estaba averiguando. Pero hicieron unas investigaciones que uno se queda con la boca abierta. Bueno, usted tiene que abrir los ojos. Sobre todo porque Dios le ordena a usted, apártese de ese tipo de persona, apártese de lo que enseña. Hermanos, tengo muchísimos años que tomé la decisión y creo que se me pasan, bueno, tengo años de no abrir el televisor en ese canal. La verdad no me interesa lo que hagan ahí. Oigo por algunos lo que hacen. Prefiero gastar mi tiempo leyendo la Biblia, hermanos, oyendo la Biblia, que sé que eso me va a dar ganancias eternas, eternas. Pero oír estas cosas me van a hacer mucho daño. Bueno, no tiene que abrir el canal. Hoy Facebook es la ventana por donde aparecen y salen mucha cantidad de personas de esta naturaleza, pero usted tiene que tomar la decisión. Aún la radio, hermanos, quien no se conforma a la doctrina bíblica no vale la pena oírlo. Es más, no vale la pena, no debe oírlo porque Dios le ordena no oírlo. No oírlo. Esa banda queda sellada para usted, para mí. Ese canal, esa ventana. Muy bien. Lo otro es porque usan la palabra, es solo para hacer daño, para pelear. Y otra cosa que dice Dios es aquí que siempre están hablando, pero lo que hablan es tonterías. Tonterías. Esa es otra razón por la cual no veo eso. Porque lo que hablan es tonterías. Cosas tan insignificantes que Dios detesta. Por eso dice
que quien hace esto está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas. Sigue. Porque causan, miren lo que causan en las personas. ¿Qué causan estas personas en las personas? En el mundo evangélico, causan envidias. Déjenme hablarles de mi tierra. Hay una mega iglesia allí. Cuando era niño conocí a esa familia. Hoy en día tienen una mega iglesia en Valledupar, la iglesia más grande en el sector norte. Y es una sola guerra. Han salido muchos de allí. Han salido muchas doctrinas de allí. Han salido muchas iglesias de allí. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál ha sido la motivación? Si el líder al mes le quedan tantos millones de su negocio religioso, yo también puedo montar mi negocio. Yo también puedo montar mi negocio. Y esto es lo que ha pasado. Y cada ratico vemos cómo se dividen las supuestas iglesias. Pues la iglesia de Jesucristo no se divide, la iglesia de Jesucristo es una sola. Por eso dice que nacen envidias, nacen pleitos cuando vemos a las personas agarradas. ¿Por qué están agarrados? ¿Por qué están peleando? Por plata, por poder. El creyente, la iglesia de Jesucristo, en lugar de ir detrás de la plata, va detrás del Señor y por esa razón vive una vida piadosa. Nacen blasfemias, hablan cosas que ofenden a Dios. Eso es lo que se llama la palabra blasfemias. Se maltratan, hablan mal del otro creyente. Hablan cosas sucias del otro creyente. Lo blasfeman. Nacen también malas sospechas. Sigamos. Porque estas personas son corruptos de mente. La palabra corrupta es la palabra podrido. Su mente está podrida. Y lo que sale de una mente podrida son pensamientos podridos. Es pudredumbre. Por esa razón Dios dice, aléjese de esa gente. Esas personas no tienen nada que compartirle a usted. Porque están podridos. Debemos alejarnos de aquellas cosas sucias, podridas, porque no tienen nada que ver con Dios. Para vivir una vida piadosa, usted necesita alejarse de esas personas. Eso lo dice Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La séptima razón por la cual debemos huir de esas personas es porque estas personas están privados de la verdad. ¿Qué significa eso? Dios a ellos no les deja conocer su verdad. Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y para conocer la verdad se necesita que el Dios veraz nos la enseñe. Dios no le va a compartir la verdad a esas personas. Por esa razón esas personas no pueden emitir la verdad tampoco. ¿Sí recuerdan ustedes a Simón el mago? Cuando se acercó a los apóstoles comprándoles el poder que tenía el Espíritu Santo que estaba en ellos. Recuerda la palabra de Pablo, ¿no? De Pedro. Imagínese usted. Hoy también hay personas así, que quieren lo que nosotros tenemos, comprándolos con los elementos humanos. Estas personas no saben nada, hermanos. Están privados de la verdad porque Dios no les va a mostrar la verdad. 8. Dios ordena que nos alejemos de ellos, que huyamos de ellos, porque ellos
han tomado la piedad, lo que Dios enseña, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en el corazón, como su fuente de ganancia. Ahora, aquí es donde vamos a entender. El creyente no tiene nada que buscar en la piedad, menos en personas que no la tienen, porque el creyente ya la tiene. Y por esa razón, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. Dios ya nos la dio. Pero esas personas le prometen al creyente lo